Eh, en la última clase nos quedamos en el tema de, de la fase de análisis, ¿verdad? Recordemos un poquito, la última clase vimos eh, cuáles son las fases, las fases de análisis. eh, Terminamos de ver todo el tema de procesadores de lenguaje, ¿verdad? Y nos quedamos viendo qué es lo que hace la fase de análisis, ¿verdad? ¿Qué contiene? Vimos unos pequeños ejemplos de todo este tema y vamos a ver, no, este no es. Quiero recapitular un poco la clase número 2, la sesión número 2, aquí está. ¿Verdad? Terminamos de ver los procesadores del lenguaje, como es el lenguaje híbrido. Luego empezamos a ver la fase de análisis, vimos el análisis léxico y sintáctico, que es donde queda o abarca este curso de compiladores 1. Y vimos el análisis semántico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que corresponde el frontend del compilador. ¿Por qué frontend? Recordemos, porque yo puedo ver. Recordemos que estábamos haciendo un ejemplo estábamos ahí, teníamos un archivo ahí de texto donde estábamos viendo todo el tema del, de los posibles errores. Yo les preguntaba y ustedes me decían esto está mal o esto está bien, ¿verdad? Entonces, eso es el frontend, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver. O sea, yo programador, digamos, ¿verdad? Lo puedo ver. Ahora la fase de síntesis es lo que no se puede ver. Entonces, para ello, pues vamos a empezar la clase el día de hoy. Y empezamos con la primera parte de la fase de síntesis. ¿Cuál es eso? Es la fase de generación de código intermedio, ¿verdad? El generador de código intermedio es la primera fase de síntesis, es decir, el backend, ¿verdad? Eh, Aquí ya estamos hablando de backend, de todo lo que está detrás del compilador y que definitivamente no voy a poder verlo, ¿sí? Esto no se va a poder ver, aunque tenga yo los conocimientos que tenga, esto sí depende netamente del lenguaje y en pocas ocasiones alguien lo va a poder ver, pero mucho ojo, sí lo va a poder entender, que esa es la diferencia, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos estamos diferenciando a un programador normal, porque si ustedes se dan cuenta, bueno, tal vez ustedes estén en una fase temprana todavía, pero yo se los comento, el mercado laboral está lleno de gente que programa, está lleno. O sea, nosotros no tenemos que optar, o ustedes como futuros ingenieros, no deben de optar únicamente a un trabajo de programación, deben de ir más allá. El primer trabajo, pues posiblemente siempre será de programación, ¿verdad? Eso es fijo, pero pasar unos 3, 4 años ahí en este puesto, pues está bien. Ya después hay que saber que ustedes tienen las herramientas para ir más allá de un programador. Entonces, el tema es que el programador solo les va a entender hasta la fase de análisis. La fase de síntesis ya es netamente estudio de ingeniería, ¿verdad? Entonces tenemos la primera parte, que es la fase de la generación del código intermedio. Como entrada tengo el árbol sintáctico validado, que es la salida del análisis semántico, ¿sí? Entonces, eh, voy a traer, creo que ya lo cerré, no sé si ya lo cerré. Ah, no, aquí está. Esto. Si nos damos cuenta, análisis semántico también tiene eh, como árbol el árbol sintáctico, como entrada, perdón, el árbol sintáctico. Mientras que generación también tiene el árbol sintáctico de entrada. ¿Cuál es la diferencia? Que en semántico entra un árbol sintáctico puro. En generación de código entra un árbol sintáctico validado. Es decir, ya fue revisado semánticamente. Y no solo es decir, ya estuvo. Ya vamos a hablar. Hay una gráfica muy buena al final de ver las fases y les voy a enseñar qué significa con ese árbol validado, ¿verdad? Y vamos a platicar de eso, porque sí tiene una diferencia. Bien,
Y como salida tiene la representación intermedia. Esto comúnmente puede ser una estructura de datos lineal otra vez, ¿sí? Entonces volvemos a hacer algo lineal, ¿verdad? Porque recordemos que al inicio tenía yo algo lineal. En este caso tenía yo el flujo de caracteres, que es algo lineal. Luego paso a hacer un árbol, el árbol lo valido y regreso a algo lineal, pero en este caso ya como una representación de código intermedio. Permítame un momento. Bien, entonces, ¿qué es la representación de código intermedio? Es un código que si yo lo miro, tengo la capacidad de leerlo o tengo la capacidad de entenderlo, a pesar de que puede llegar a ser muy difícil, ¿verdad? Y tampoco puede llegar a ser, puede ser una, eh, no es un estándar, ¿verdad? Existen muchos códigos, incluso cada lenguaje eh, puede llevar su propio lenguaje intermedio, pero hay estándares también. Entonces, tenemos otro tema. En este caso, el lenguaje híbrido, aquí se quedan. Los lenguajes híbridos en esta fase se quedan, en la fase de, o bueno, tal vez en la siguiente, ¿verdad? Pero ya aquí ya dan un resultado palpable. ¿Qué vamos a tener acá? Bueno, aquí primero que nada, el estándar que se maneja, al menos casi generalmente, es el código de 3 direcciones, ¿sí? El código de 3 direcciones es el estándar que vamos a manejar para código intermedio. ¿Y cómo lo voy a generar? Bueno, aquí se genera con eh, definiciones dirigidas por la sintaxis, ¿sí? O esquemas de traducción. Esquemas de traducción. Estos dos utilizan atributos heredados, perdón, sintetizados o atributos heredados, que van amarrados a quién. Esto es lo mismo que semántico. Si se dan cuenta, las técnicas son las mismas, pero lo que voy a generar es el código de 3 direcciones, ¿sí? Las 3 direcciones de memoria. Entonces acá, bueno, y una herramienta más. Aquí no lo mencioné, pero aquí en la fase de generación de código intermedio, sí se utiliza la tabla de símbolos, ¿sí? La verdadera tabla de símbolos, porque es hasta finalizar el análisis semántico que yo construyo una verdadera tabla de símbolos. En las anteriores fases solo voy a construir una pseudo tabla, pero es hasta fase de análisis semántico en la cual eh, construyo una verdadera tabla de símbolos. Entonces, es por eso que en las universidades que enseñan, o pues las universidades top, que enseñan mucho este tema de compiladores, o pues es que casi todas las universidades top van a encontrar ustedes cursos de compiladores, como mínimo van las 3 fases juntas, léxico, sintáctico y semántico. ¿Por qué? Por este tema de tabla de símbolos, para evitar que se enseñe mal la tabla de símbolos, ¿verdad? Para evitar que venga yo y genere pseudotablas. Por eso es que siempre van a ver ustedes en universidades de otro, de otro, en otros países, siempre van a ver mínimo, o en el primer curso, llegamos hasta semántico, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tema de tabla de símbolos. Entonces, aquí en la fase de generación de código intermedio es bien importante la tabla de símbolos. La tabla de símbolos es una estructura de datos lineal en la cual va almacenado todo lo que genere o lo que ayude a generar código intermedio. Ese es su fin. Va almacenado todo lo que ayude a generar código intermedio.
Y en este punto, hablar de tabla de símbolos, estamos muy prematuros porque no sabemos cómo generar código intermedio. Entonces, ese pase de análisis a síntesis se ve en el análisis semántico, ¿verdad? Entonces, acá todavía no estoy preparado para hablar de tabla de símbolos. Entonces, veamos nosotros un ejemplo. Es necesario que miremos adelante. Adelante. Ingeniero, buenos días. Disculpe, antes del ejemplo quería preguntarle qué era lo que significaban las abreviaciones que había puesto antes. Es que no escuché, Esta perdón. Las dos de hasta arriba, donde está definición dirigida por la sintaxis y abajo es esquema de traducción. Esas son las Muchas dos. gracias. Gracias. Son las mismas técnicas de análisis semántico, ¿verdad? Adelante, Alma. Disculpe, ay, perdón. Lo de atributos, ¿cómo era? Atributos sintetizados y atributos heredados. Gracias. Entonces ahí estos van muy amarrados al tema de cómo maneja la gramática, ¿verdad? Todo este tema va muy amarrado a la gramática, ¿verdad? Solo que, bueno, en la generación ya tenemos eh, como salida el código de 3 direcciones y como pivote la tabla de símbolos. Bueno, entonces, bueno, vayamos a un ejemplo. Eh, bueno, vamos a ver. Ahí está. Es igual a 5. Z igual a 10 a X por... Vamos a dar con la suma. Bien, tenemos estos 3 códigos, bueno, estas 3 líneas, perdón, de código de alto nivel o como entrada. Esa va a ser nuestra entrada. ¿Sí? Ahora vamos a generar nuestro código intermedio. ¿Cómo va a ser nuestro código intermedio? Bueno, primero que nada, pues voy a hacer esto. Estoy asignando ¿a dónde? A la memoria. Aquí estamos hablando ya de una estructura de datos stack, que significa la pila de la memoria. Entonces, aquí esto que estoy seleccionando es el X igual a 10. Y lo otro, lo de abajo, estoy seleccionando el Y igual a 5, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, lo puedo entender, pero ya no es tan fácil, ¿sí? Por eso se denomina código intermedio. Eh, 0, 5. Y se dan cuenta del stack que está del otro lado, quiere decir estoy sacando ese valor. P es un puntero que me lleva la dirección de la memoria en el stack, ¿verdad? Porque tengo 2 estructuras mínimas para ejecutar un código intermedio o ya un código casi llegando al bajo nivel. A ver, este 6, 7, 6. Entonces tengo que de 8 será igual a 5 más 7, que es la suma de, esta es la suma, todo esto que estoy seleccionando es la suma de X más Y. Es esto que estoy seleccionando. Y al final
Ah, no. Ah, bien, bien, bien. T3. T3. Ahí está. Sí. Y este que tengo de último es la asignación. ¿La asignación de qué? De z es igual a x más y. Entonces, esto que te estamos viendo, todas estas líneas, son producto de estas tres líneas de arriba, pero en alto nivel. Y aquí se sigue cumpliendo el tema de compiladores, o la definición, que es un lenguaje equivalente. ¿Sí? Esto es equivalente. Lo de arriba es equivalente con lo de abajo. Pero en ningún momento son iguales. Esto lo de abajo ya es código intermedio. ¿Y por qué tres direcciones? ¿O por qué se llama así? Una dirección, dos direcciones, tres direcciones. Una dirección, dos direcciones, tres direcciones. Uno, dos, dos y tres. Uno, dos y tres. Y así sucesivamente. Tres direcciones por instrucción. O tres apuntadores por instrucción. Y con base a esto, no podemos utilizar. Es interesante pregunta. Y esto te lo voy a responder ahorita. Gracias. Esto, con solo tres direcciones, con sumas y a lo mucho multiplicaciones, se tienen que modelar funciones, paso de parámetros, objetos, ciclos y todo lo que construye un lenguaje de programación. Entonces, si tres líneas se tradujeron en no sé cuántas, se tradujeron alrededor de 12, ahora imagínense un programa que tenga una instancia de objetos, eh, herencia, paso de parámetros. El código de abajo no es necesario que lo entendamos, solo simplemente es una muestra. Entonces, imagínense esa complejidad que tiene la generación, eh, esa complejidad que vemos se aprende con todas las fases bien generadas. Y esto no lo comprende un programador. Esto ya es conocimiento de ingeniero, ¿verdad? La verdadera tabla de símbolos, ¿dónde está la diferencia? La tabla de símbolos me indica este número que estoy seleccionando. Estos números, cuando estoy sumando el apuntador más un número, este número lo indica la tabla de símbolos. Me indica qué número le toca, cuánto pesa, en qué ambiente está, cuál es su rol. Y todo ese tema para construir esto, pues obviamente la experiencia me ha hecho, pues tal vez traducirlo de una manera más sencilla, pero este chance, P más 1, P más 0, P más 2, eso lo hace la tabla de símbolos, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros no estamos, cuando nosotros construimos una tabla de símbolos, no le estamos poniendo pesos, no le estamos poniendo direcciones, no le estamos poniendo qué rol tiene, qué tipo es. O sea, hay un montón de cosas que no estamos incluyendo, pero sí le sirve a la generación de código intermedio. Porque imagínense, ustedes solo tienen sumas y tres componentes por línea. ¿Cómo van a saber que ustedes no pueden acceder a esta X porque es privada? Está muy complicado. Entonces, por eso me tengo que apoyar en la tabla de símbolos, ¿verdad? Eso me recuerda a Assembler. Estamos a un paso de Assembler, ¿sí? Entonces, tenemos esta salida, ¿verdad? Tenemos como salida el código intermedio. Y la siguiente fase es la optimización de ese código. Como yo les dije, es una optimización independiente de máquina, ¿sí? Porque también hay optimizaciones dependientes de cada máquina, pero este es independiente. Y aquí es donde y me hicieron la pregunta, ¿podríamos utilizar T1 por T4? Hay técnicas para optimización de código. ¿Cuáles son esas técnicas?
comúnmente se enseña en la técnica de optimización por bloques. ¿Sí? La optimización por bloques o, bueno, y la optimización por mirilla. Estas dos son las técnicas de optimización de código intermedio. Bloques lo que hace es separar el bloque o generar un pequeño grafo por medio del flujo de ejecución, mientras que mirilla lo que hace es cortar el código dependiendo del tamaño de la mirilla que yo o ventana de mirilla que yo defino. Entonces, son diferentes optimizaciones. Por lo regular, bloques ve 3 casos de optimización, mientras que mirilla ve 4 casos de optimización. Entonces, y aquí siempre se va cumpliendo. ¿Cuál que se cumple? Se cumple generar código equivalente. Ese es el tema. Generar siempre un equivalente. Yo no puedo tener una salida que no sea equivalente a mi entrada. Entonces, si en la optimización yo me paso llevando estados o yo elimino estados, quiere decir que mi optimización está mal. Regresemos un poco. Bueno, vamos a trabajar el ejemplo y después regresamos un poco a las clases anteriores. Bueno, agarramos esto y revisamos los casos de optimización. Podría ser, bueno, P más 0, aquí está. Ah, bueno, entonces yo ya no voy a usar esto, voy a usar T1. Ah, bueno, P más 1, aquí está también. Ah, bueno, entonces yo aquí uso T más 2. ¿Qué más puedo hacer? Creo que solo eso podría optimizar. Ah, bueno, bueno, eso sí se queda. Y creo que eso podríamos, solo eso podríamos optimizar, ¿verdad? Entonces el código queda más pequeño. Ya un código que era más grande, ¿verdad? Entonces queda mucho más pequeño y voy así trabajando mis diferentes casos de optimización de código, ¿sí? Eso es, obviamente esta fue una mini optimización, así no se hacen las optimizaciones, no se hacen a ojo, existen técnicas y aquí todas las técnicas que hemos visto en todas las fases del compilador son técnicas basadas en matemática discreta, ¿sí? Es por eso que el estudio del compilador es un estudio exacto, ¿verdad? Porque tiene sus bases en la matemática. Bien, siguiendo con este tema, vamos a platicar un poco de los optimizadores. No necesariamente, porque hay muchos casos de optimización. Está el código inalcanzable, está flujo de ejecución, está la multiplicación por 1 y la suma más 0. Hay diferentes casos de optimización, no solo es reutilización de código. De hecho, no se reutiliza código en la optimización. Hay otros, este tema de reutilización de código, lo que se le denomina es el caso de propagación de copias, ¿verdad? Así se denomina. No es una reutilización como tal, sino que es el caso de propagación de copias. Entonces, como les dije, cada caso, cada técnica de optimización ve un caso diferente. Entonces, esto se podría ver cómo está hecho. Está totalmente oculto. Bueno, no totalmente oculto. La verdad que estos proyectos como Java o como C son código abierto, ¿verdad? Entonces son proyectos que ustedes pueden consultar en el compilador y pues empezar a chequearlo, ¿verdad? Hay comunidades, o sea, las comunidades son enormes, ¿verdad? Entonces sí se puede ver, sí se puede ver. Obviamente necesita un esfuerzo superior para verlo, pero sí, sí se puede ver, porque son, en el caso de Java es el proyecto del OpenJDK, ¿verdad? El OpenJDK es un proyecto abierto en el cual pues podemos observar cómo funciona todo el compilador, ¿verdad? Bien, me voy a detener acá
me gustó mucho la pregunta que me hicieron del compilador, perdón, de la optimización, y a eso regresamos acá. Todas las fases del compilador pueden ser optimizadas, menos análisis semántico, porque semántico es muy especial, pero todas pueden ser optimizadas. ¿Dónde está la optimización? Perdón. ¿Dónde está la optimización del análisis léxico? Está en la técnica de minimización de autómatas. Esa es su optimización. ¿Dónde está la optimización del análisis sintáctico? Está en el LALR, ¿sí? Semántico pues es muy especial. ¿Dónde está la optimización del código intermedio? Esto ya no es una técnica, es una fase del compilador que se denomina optimización de código. Entonces, si nos damos cuenta, cada fase tiene su propio apartado de optimización. Entonces, siempre que veamos nosotros el tema veamos algo que decir un autómata que aquí se puede optimizar o algo así, tengan por seguro que sí se puede, pero no es solo así de verlo. Se puede mediante técnicas, ¿verdad? Lo mismo pasa con sintáctico, semántico pues es otro tema, y generación de código también tiene su propia fase de optimización. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el compilador está bien pensado, ¿verdad? Se generan se generan los componentes del compilador, pero posteriormente se pueden optimizar, ¿verdad? Y se optimizan por medio de técnicas. No se optimizan solo porque sí, solo porque yo lo miro bueno o algo así, ¿verdad? Se optimizan por medio de técnicas. Bien. Seguimos. Y pues ya hablamos, acá en este tema, aquí es donde hay un debate, aquí es donde se dividen las cosas. Este generador de código, perdón, esta salida de código máquina destino, bien podría ser, no necesariamente, sino que código destino, ¿verdad? Podría ser código destino. Obviamente, comúnmente se da o se indica que tiene que tener una máquina de destino, pero no es la aplicación general de eso. ¿Sí? Esto se puede omitir. Y si lo mencionamos solo como código destino, también funciona, ¿verdad? Podemos venir y transformarlo nosotros a un destino, tal y como trabajan algunos lenguajes de programación, en los cuales pues vienen y colocan el destino, puede ser otro lenguaje de alto nivel, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos hablando de generar el destino. Pero bueno, tiene como tal la entrada una representación intermedia. ¿Qué representación intermedia? La representación optimizada intermedia. ¿Sí? Viene el generador de código y, valga la redundancia, genera el destino. Acá, este contenido ya no se enseña. Hasta acá llega Compi2 y por ende llega USAC. Y por ende también llega Guatemala. Hasta acá. Optimización de código independiente de la máquina, ¿verdad? Diferentes técnicas de optimización. Posteriormente a esto, ya la generación de código máquina ya no hay, ¿verdad? Ya no se enseña, ¿verdad? Ya no se enseña. Entonces, no, obviamente en otras universidades nunca van a llegar. No llegan. No llegan. En otras universidades no llegan. Compi3 es interesante, sería interesante. La verdad que hay un tema, tal vez no generación de código de destino, sino que hay un tema bien importante acá, y es el capítulo 7. El capítulo 7 ya se habla un poco, bueno, de hecho en Compi2 empieza a ver un poco el capítulo 7, que es la ejecución.
Pero hay un tema que es el garbage collector. Ese es bien interesante este tema y es mucho más importante entender cómo funciona el garbage collector que la generación de código destino. Pero definitivamente yo considero que esto en una maestría de ciencias de la computación se debía de ver, ¿verdad? Esto ya es a nivel de posgrado que se tendría que tocar, al menos en Guatemala. El libro sí menciona que el tema de Garbage Collector se debe tocar en pregrado, ¿verdad? Si ustedes leen el libro, dice que hasta el capítulo 7 se puede tocar hasta un programa de ingeniería. ¿Qué tan difícil es comprender esta fase? No es complicado. Esto no es complicado. Esto, de hecho, C. Si ustedes quieren probar, hay un comando en C para cuando uno compila, se me olvidó cuál es. Uno viene y compila en C, uno viene y compila de esta manera. GCC, mi archivo .c, digamos, ¿no? Pero y pone un diagonal o mi salida. En general, la salida, algo así. Pero hay una bandera que uno le debe de colocar, pero no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Hay una bandera. Digamos que se va a llamar generación bajo nivel. Y acá va a generar el código assembler de esto. Lo que está pasando es que está haciendo esta fase y la está haciendo visible. No me acuerdo cuál es el, ¿verdad? No me acuerdo, sinceramente no. Me voy a recordar, lo voy a investigar, pero se tiene la capacidad de venir y mostrar cómo genera esta fase de generación de código. ¿Cómo se hace? Básicamente como el intermedio, ya es una, valga la redundancia, es un intermedio, lo que realiza es instrucción por instrucción, uno por uno. Y acá lo que se hace es generar la salida dependiendo de la máquina. ¿Por qué? Porque por lo general se utiliza como máquina de destino el código ensamblador, ¿verdad? En el caso de Assembler, Assembler sí es dependiente de la máquina. Assembler sí depende de la máquina. Eso es lo que comúnmente pensamos que Assembler es un lenguaje universal y no. Assembler sí depende de la máquina. ¿De qué depende? Del CPU. Y eso ya lo vamos a platicar en la siguiente clase, ¿verdad? ¿Qué es un garbage collector? Es el recolector de basura. Cuando se llena de basura, en este caso es lejos del stack, es el montículo de la memoria, lo que se le conoce como heap. En el heap es donde tiene eh, la chance más grande el garbage collector, ¿no? Es el recolector de basura. No me recuerdo la verdad cuál es el parámetro, claro. Es menos S. Bueno, de plano, sí, de plano, imagino que sí. Entonces, menos S y se genera el assembler, ¿verdad? Con assembler podemos, sí se podría, ¿verdad? Con otro tipo de compilador que va desde bajo nivel a alto nivel, pero siempre es el proceso de compilador. No es posible tener el código assembler. Es increíble lo que ustedes no se imaginan la utilidad de assembler. Platicando un poco de ahí, sé que a veces uno dice, me cae mal cuando el catedrático habla de su propia vida, dicen, ¿va? Pero bueno, platiqué con una gente, eh, estábamos ahí platicando unos proyectos, una gente de Taiwán, y me comentaban de que todo lo que tenga que ver con Internet de las cosas, o mejor dicho, el buen Internet de las cosas se hace en assembler. Entonces lo que comúnmente hacen es hacerlo en C, luego con el comando generar el assembler y colocarlo en los chips, ¿verdad? Y eso ya lo hace mucho más óptimo, porque hay muchos chips que solo hablan assembler. Entonces, si nos damos cuenta, el buen IoT está hecho en assembler. O sea, ustedes no van a ver un IoT
en Go, pues, en Java. O sea, digamos aquí en nuestras latitudes, posiblemente para pruebas y todo, sí. Pero ustedes ven un Internet de las cosas en China, en países ya está más desarrollados como lo puede ser. Digo China, Corea del Sur y, por ejemplo, Japón, Taiwán, porque esos países están muy desarrollados tecnológicamente, muy, muy desarrollados. Incluso también Alemania. Entonces, ustedes ven en estos países IoT, ahora créanme que eso está programado en Assembler. No está programado en un alto nivel. ¿Por qué? Por las limitantes de los componentes. Los componentes son muy limitados. O sea, ustedes van a ver, eh, no sé, una licuadora inteligente. Ustedes no crean que ese tema, esa licuadora va a tener un cuatro núcleos, 8 núcleos, 16 gigas de memoria. O sea, que me imagino que tal vez ni llega al mega de memoria. Entonces, lo que tiene es cosas tan limitadas y lo único que le cabe es un compilador de Assembler. Entonces, lo que se tiene que programar es en Assembler. Entonces, es bien importante tener eso en cuenta. Bien, bien importante. Que esas cuestiones se hacen en Assembler. Y es por eso que ustedes van a ver o consultar lenguaje de programación, top de lenguajes de programación 2023, top, o sea, siempre va a estar C. ¿Por qué C? Porque C es el pivote para Assembler, ¿verdad? Muchas veces C es el pivote para Assembler. Obviamente siempre hay más de algún, no sé cómo llamarlo, más de alguna máquina que le gusta tirar código de una vez en Assembler. Obviamente hay eso, siempre va a existir ese tipo de gente en ese nivel de industrias, ¿verdad? Entonces, a nivel muy superior y muy avanzado, se sigue programando en Assembler, ¿verdad? Y Assembler tiene un gran uso todavía, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, aquí en Guatemala, únicamente estamos hablando de generar un sistema que se conecte a una base de datos y un sistema web. Eso es lo que se genera en Guatemala. Pero cuando hablamos a otras latitudes, eso ellos ya no lo ven. Ellos ya ven algo mucho más superior y nosotros por eso en Guatemala somos consumidores de tecnología, no generamos, no hemos dado ese paso para generar tecnología, ¿verdad? Y generar tecnología no es hacer un sistema, ¿verdad? O sea, obviamente eso no es hacer un sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un pequeño ahí, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Un pequeño gran paréntesis, ¿verdad? Eh, bien, entonces tiene un gran paso, tiene una gran utilidad bajarlo a código ensamblador, ¿verdad? Y como les dije, toda fase tiene su optimización. Ambos valen la pena. Si quieres hacer un impacto social, valdría la pena ser pioneros. Pero si quieres un impacto personal, pues puedes salir, ¿verdad? Cualquiera. Ambos valen la pena. Ambos valen la pena. ¿Qué sería generar tecnología? Generar tecnología es generar una arquitectura o como lo hace Costa Rica, que tiene una fábrica de Intel dentro en el país, ¿verdad? Entonces, eso es generar tecnología. Y venir y proponer nuevas tecnologías, que imagínense que por lo regular, en eso me comentaban esta gente de Taiwán, varios procesadores RISC y AMD han salido de las universidades taiwanesas. Entonces, muy seguro que ustedes los que estén utilizando una AMD, muy posiblemente ese procesador fue generado en su universidad de ellos, en alguna universidad de ellos, en algún curso de Arqui 1, Arqui 2, generaron una arquitectura que llegó y vino a AMD y se las compró. Eso es generar tecnología, ¿verdad?
Mientras que acá, pues, no generamos ese tipo de tecnología. No generamos, o sea, ¿quién nos consume nuestro producto que se genera tecnológicamente hablando? O sea, como les digo, un sistema, todo el mundo se hace sistemas, pues. Estamos hablando de productos verdaderos de tecnología, procesadores, lenguajes, porque los lenguajes también se han generado a nivel de, de universidades, ¿verdad? Por ejemplo, sería como surgió Linux, sí, también, ¿verdad? Correcto. También otro ejemplo de esto es lo que van a usar ustedes o posiblemente utilicen. ¿En serio? JLS y CUP son proyectos de una universidad. Es como, por ejemplo, miren, créanme que yo he morido de ganas que alguien haga una tesis como un JLexico, tal vez un JLex nada más, y lo suba. Y que ese proyecto sea internacional. Y que la gente pueda bajar las librerías y utilizarlas. Eso es producir tecnología. ¿Verdad? Porque JLexico se utiliza, me atrevería a decir que casi en todo el mundo. En el caso, pues en los precursores de JLex era Bison, ¿verdad? Jack también, ¿verdad? Definitivamente. Eso también podría ser generar. Lo que pasa es que generaron, pero no se consumió. Cuando uno genera tecnología, lo tienen que consumir otros países, ¿verdad? Entonces, puede ser, estamos a un paso. Por ejemplo, la UEG nos está ganando en ese tema, ¿verdad? Mientras que aquí nos estamos preocupando si va o no va con P2 en el pensum, ¿verdad? Entonces, es un poco complicadito ese tema. Bueno, entonces, como les decía, tenemos una optimización superior todavía, que es cuando yo optimizo las sentencias del código destino, ¿verdad? Esto ya es muy a bajo nivel, ya es muy a bajo nivel, y aquí sí les estaría hablando a ustedes algo, por decirlo así, ya se le ve hablando casacas, porque no estoy seguro qué técnicas se utilizan en esta fase. Y esta fase la agregó el libro en el 2008. O sea, la primera versión del libro, que salió en los 80, no tenía optimización de código destino, mientras que ahora ya se tiene esta fase de optimización de código destino. Entonces, hace más grande la fase de síntesis. Por eso les decía, la fase de síntesis es más grande que la fase de análisis. Entonces, bueno, para el que no conozca el código ensamblador, Wikipedia me va a salvar este día. Quería mostrarles hacer un pequeño ejemplo en ensamblador, pero sinceramente no me acuerdo. Ahí exactamente, gracias. Ahí lo que se está haciendo es generando un assembler para Intel. Como les dije, los assemblers dependen del CPU, ¿verdad? Un assembler de Intel no va a ser un assembler de AMD. E incluso un assembler de Intel Core i5 no va a ser un assembler de Intel Core 2 Duo. Son muy diferentes. Excelente, muchas gracias ahí por la respuesta. Entonces, esto es el código ensamblador. Esto espero que lo vean en Arqui 1. ¿Verdad? Ya van a ver cómo funciona todo el código, los saltos, las interrupciones bueno, las interrupciones como tal. Hay varias interrupciones, los registros de memoria, el acceso a memoria. Sinceramente, no sé qué es eso. Nunca lo había escuchado. Creo que, sinceramente, nunca lo había escuchado. Pero muchas gracias. Ese tipo de proyectos es lo que dije Espino, eso explica muchas cosas. Ese tipo de proyectos son con los que uno tiene que irse involucrando, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener nosotros
como una generación, ¿verdad? Pero mientras nuestras academias no generen, Guatemala no va a salir de ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Melvin. Voy a echarle un ojo ahorita. Entonces, mientras nuestras academias no produzcan, nosotros no vamos a, a salir de acá. Vamos a seguir en el mismo tema de, de generar simplemente sencillos sistemas y nuestros empleos por eso siempre serán de programadores, ¿verdad? Entonces, por eso es que las universidades se dan cuenta, entre comillas, bueno, no necesito generar, no necesito este contenido, entonces lo dejo de dar. Y como se deja de dar, entonces se pierde, se empieza a perder. Pero lo único que estamos haciendo ahí es cortando las oportunidades de los estudiantes, primero para que puedan salir, ¿verdad? Porque esta es una puerta de salida, y también para el país para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Siempre existió en su momento, se comentó, no estoy 100% seguro, pero siempre se comentó de que Intel iba a venir a Guatemala. Nunca vino, no sé por qué no vino, pero se fue a Costa Rica. Y pues se comenta que por eso es que hay Intel en Costa Rica y no en Guatemala. Entonces imagínense ustedes salir de la universidad y ir a trabajar a Intel, ¿verdad? Definitivamente es el sueño, pues, ¿verdad? Pero, y ahora pues mucho menos va a ser interesante si ya no existe ese conocimiento, por ejemplo, si se va perdiendo y si se dan cuenta que no hay ya esa como que conocimiento que nos puedan venir y nada, de hacer una ventana a ellos, ¿verdad? Exactamente, a eso iba. No tenemos esa mano ahora para, para competir a ese nivel, ¿verdad? Sí, tenemos un pensamiento muy, 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 no sé cómo decirlo, muy primitivo todavía, ¿verdad? Pero bueno, estamos saliendo un poquito del tema. Entonces, termina compiladores. Y todo podemos ver nosotros en dónde. Podemos vernos, o bueno, todo esto nosotros nos apoyamos de la tabla. La tabla de símbolos no es una fase del compilador, no es fase, sino que es una estructura de datos de apoyo. ¿Nos apoya para qué? Para generar el compilador. Sí, es un apoyo, nada más, no es una fase, pero es un apoyo de manera, bueno, es un apoyo brutal que le da a toda la generación del código, de todas las fases del compilador, perdón, hasta generar el código, optimizarlo y todo esto. Entonces, esta es la fase, esta es la gráfica típica del compilador. Es posible, es muy posible eso. Siempre he dicho que en Guatemala somos muy capaces. Lamentablemente no hay como una... Digo lamentablemente porque pues así es, hay que, pues primero que nada, bajarse un poco el orgullo. Lamentablemente no hay una oferta académica igual a San Carlos, ¿verdad? Que ustedes no van a ver un curso de compiladores o toda una línea así en otras universidades. Entonces, van a ver ustedes cursos en las cuales son tendencia, ¿verdad? Hablar de ciencia de datos. Las licenciaturas están hablando ya de ciencia de datos y Guatemala no tiene ni idea qué es ciencia de datos, ¿verdad? Con eso les digo todo, no tienen ni idea qué es ciencia de datos, pero ya los pensum ya lo tienen, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, a la larga, pues esto es lo que nosotros estamos observando, o todo lo que platicamos entre estas clases, la clase anterior y la clase del día de hoy, eh, es esto.
la fase o las grandes fases del compilador. Acá tenemos, es que ni lo tenemos bien, la verdad. Bueno, ni lo voy a mencionar mejor. Se va a lenguajes porque no se ve bien. Acá está compi 1. Hasta donde yo sé, no sé si habrá cambiado. Esto es compi 2. Entonces, nos vemos que nos quedamos en compiladores 1 con el gran pivote, que es la gramática y la tabla de análisis sintáctico. La tabla de análisis sintáctico. Yo no doy compi 2. Sí di, cuando empecé a la universidad, sí daba el curso, pero pues después me pasé a compi 1. Bueno, salió la oportunidad. Bueno, no es que me haya pasado, salió la oportunidad. Y luego, pues ya empezamos compi 2 con semántico, intermedio y optimización. ¿Verdad? Entonces, miramos la última fase del análisis y las primeras 2 fases de la síntesis. ¿Verdad? Entonces, aquí es estructurado el compilador. Y esta es la gráfica que yo les decía. Me gusta mucho. A pesar de que esta gráfica está basada en el anterior modelo, en el cual simplemente nos quedábamos en la generación de código. No optimizábamos el código todavía. Esta fase, si se dan cuenta, no existe acá. Pero me gusta mucho. ¿Por qué? Lo voy a hacer zoom. Porque lo podemos observar gráficamente. Si se dan cuenta, acá tengo mi estructura, perdón, mi cadena de entrada, mi flujo de caracteres, pasa el análisis léxico, ya genera un token, una lista de tokens, ¿verdad? Ya la lista de tokens es algo lineal, pasa el análisis sintáctico, ya se convierte jerárquico, es decir, con una estructura de árbol, pasa el semántico, y aquí está la diferencia, en este int to float, esto es la validación, ¿verdad? Este es el árbol validado. Una vez el árbol validado, genera el código intermedio. Aquí pues podemos observar el código de 3 direcciones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y todo. Pasa la optimización. Se ve de otra manera ya, más óptimo el mismo código. Y al finalizar, se genera el código ensamblador. ¿Verdad? Aquí está la suma. ¿Verdad? Aquí podemos observar que estoy sumando a R1, le estoy sumando R1 más y R2, ¿verdad? Estoy aquí estoy moviendo los apuntadores. Y aquí está mi tabla de símbolos, en el cual tengo posición inicial y todo este tema, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, este es muy gráfico y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer en compi 1 va a ser venir y agarrar la entrada, convertirla a un token, convertirlo a token y posteriormente esos tokens convertirlo a árbol. ¿Sí? Ya venimos en compi 2, agarramos ese árbol, lo validamos, generamos el código intermedio y lo optimizamos. Entonces, me gusta mucho esta gráfica porque es muy, valga la redundancia, es muy gráfico, ¿verdad? Es un ejemplo bien puntual de cómo vamos a ir nosotros evolucionando en función de lo que vayamos nosotros aprendiendo, ¿verdad? Entonces, hasta acá, cuando yo tenga este árbol, me doy por servido en compi 1. Luego yo en compi 2 agarro ese árbol, lo valido y paso todas las reglas semánticas, genero el código y lo optimizo. Y me doy por servido también en compi 2 y en San Carlos, ¿verdad? Ya esto ya no se ve. Entonces eso ya es tema de otro, bueno, incluso ni en Guatemala, ya es el tema de otro posgrado en otro país y todo este tema. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Estas son las fases del compilador, ¿verdad? Entonces a eso responde a esta pregunta.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo miran este tema? ¿Cómo vieron a grandes rasgos todo el tema de las fases, qué es el compilador y todo? ¿Cómo lo miramos? Parecen lenguajes, pero con esteroides. Gracias, David. ¿Se ve cargado? Son extensos los cursos, pero no son difíciles. No, pues para eso vamos a estar aquí nosotros, para entender bien todo este tema. Es demasiado amplio, ¿verdad? Me asusta no comprender. Creo que esto se resuelve practicando. Practiquen un montón. O sea, eh, desde expresiones regulares, hagan un montón de expresiones regulares, hagan un montón de, de los métodos de léxico y todo. Entonces, sí es importante. ¿Valdrá la pena Rust? Toda herramienta que te ayuden a comprender mejor los compiladores siempre vale la pena. Práctica será difícil. Requiere mucho pensamiento, ¿verdad? Hay que sentarse, pensar mucho cómo se construye el compilador y todo este tema. El libro del dragón hay que leerlo. O sea, no hay que preguntarse si vale la pena. Hay que leerlo. Ese es un libro que tiene una vigencia tremenda. Una práctica, sí, definitivamente. Pero entendiéndolo bien, vamos a tener una buena práctica. No me gusta hablar de qué es lo más difícil, porque en sí el contenido no es difícil. Voy a cambiarlo de palabra. Lo más cargado va a ser el LR1, ¿sí? Lo más cargado es el LR1. ¿Qué otros recursos? Uy, me atrevería a decir que solo el libro del dragón, porque casi que todo está en ese tema. La verdad. Por eso es que los autores del libro eh, ganaron el premio de Turing, ¿verdad? Porque es que ese libro rompió esquemas, ¿verdad? No es como cualquier otro matemática, digamos, que tenemos varios libros, ¿verdad? Y depende. No existe otro libro que se ponga a ese nivel. Yo lo subí a la universidad virtual, ¿me confirman si ya lo vieron? O tal vez estoy estudiando en otro curso. Ahí en la web y lo cargué, si no, pues voy a ver qué está pasando. ¿Desde qué capítulo? Ahorita estamos en el capítulo 1. Si está entonces en la universidad virtual, está el libro yo siempre lo subo, yo siempre subo el libro, pues obviamente sin ánimos de lucro, obviamente es para que ustedes lo tengan, ¿verdad? El que pueda comprar el libro físico, pues primero que nada es un gran libro y es un bonito recuerdo también, ¿verdad? Bueno, vamos con el tema siguiente, la evolución de los lenguajes de programación. Bueno, primero que nada, ¿por qué es importante ver todo este tema yo lo compré en ingeniería en unas casetas que había, pero pues antes íbamos a la universidad, ¿no? Y universidad física. Entonces, ¿por qué es importante antes de hablar de todo un lenguaje de programación entender qué es el compilador? Porque si no, yo voy a empezar, y eso muchas veces se comete, empezamos ya análisis léxico sin entender la definición de compilador. Y eso es un error. Entonces, primero, por eso vamos a tener 4 o 5 clases así bien cargadas de teoría, así como las que estamos teniendo ahorita, antes de empezar el análisis léxico, ¿verdad? Bien, y nos toca hablar un poco de la historia de los compiladores. Generación e historia. Y pues me gusta mucho esta herramienta. Les voy a pasar el link. Bueno,
Acá, en el año 44, empiezan los lenguajes de máquina, ¿verdad? Aquí están los fundamentos de los sistemas de los fundamentos del lenguaje de ceros y uno, el lenguaje binario. Aquí en la larga, aquí atrás miramos todo ese tema de las máquinas del tubos al vacío y todo es ay, se me olvidó el nombre de esas placas perforadas y todo ese tema. Básicamente es bajo nivel, así muy bajo nivel, en el año 44. En el año 49 vemos, bueno, y este del año 44 es el lenguaje de primera generación. Es decir, de los 40 estábamos hablando de lenguajes de primera generación. ¿Cuáles son los lenguajes de primera generación? Obviamente el lenguaje máquina, ¿sí? Entonces estamos hablando que en los 40 estábamos programando en lenguajes de primera generación. En el 49 viene el lenguaje ensamblador. ¿Sí? Aquí es donde empieza a romper todo, por decir, a generar todo un nuevo mundo, ¿verdad? El hecho de que exista ya ensamblador ya es algo diferente. Ya estamos hablando de un paso bien importante. Yo considero que hay dos pasos importantes en la programación. En el ensamblador, y ahorita vamos a hablar del otro, ¿verdad? Pero el ensamblador es el primer paso importante a nivel de programación y a nivel de lenguajes como tal. Luego siguen saliendo un montón de programas, de lenguajes, perdón. Si hay un lenguaje C, es porque hay un B. Y si hay un B, es porque hay un A. Y eso fue en el 52, el lenguaje A. Hay muchos más que ni conozco. Aquí está Fortran. Fortran es un lenguaje mero raro que se dicta que es de quinta generación. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Lisp también dicen que es de quinta. Aquí está COBOL. Estamos hablando que hay bancos que están utilizando tecnología que salió en 1957. ¿Sí? Imagínense cuánto tiempo tiene eso, ¿verdad? COBOL sale en el 1957. Si esto es una página. Como la primera parte de COBOL, pero pues, COBOL sale ya en el 59 formalmente. Hay un montón, si se dan cuenta, hay un montón de lenguajes de programación. Aquí están los fundamentos del código intermedio, lenguaje a nivel de direcciones. Seguimos en la línea del tiempo. Vamos a ver alguien. Aquí está BASIC en el 64. ¿Por qué BASIC? ¿Por qué de dónde vienen esos? Pues si yo tenía A, toca B. Entonces los lenguajes que empezaban con B ser famosos. Entonces ya venían aquí está B, ¿verdad? En el 69. Si se dan cuenta, aquí está, hay uno que se llama Bliss, o sea, como les digo, era como que moda, ¿verdad? Porque ya estaba A, ahora vamos con B, básicamente son como que simplemente con colocarse, ¿verdad? Como que darle un realce a mi lenguaje, ¿verdad? Bien, bien interesante todo este tema, ¿verdad? Entonces, digamos, y aquí está. En el 69 sale C. Y este es el segundo paso interesante de los lenguajes de programación. C. Si nos damos cuenta, antes de C existieron o existen o se hicieron un montón de lenguajes. A decir de que de Assembler me pasé a C es una mentira. Existen muchos lenguajes, pero nadie marcó un hito como C. ¿Por qué? Porque la sintaxis de C es fácil de entender, pero también C
puede todavía, tiene la capacidad de programar a bajo nivel. Es decir, ustedes en C pueden manejar apuntadores, registros. En C ustedes tienen que hacer su propio garbage collector. ¿Sí? Entonces, C contiene la esencia de assembler, pero en una sintaxis más robusta que me permite hacer muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, C rompe aquí un hito y todo. ¿Por qué ustedes no han escuchado? Así como me están diciendo, yo no sabía que existía todo esto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, así como aparecieron, se fueron. Pero el único que existe y el que sigue existiendo y va a existir es C. ¿Sí? Es el único. O sea, como les digo, ustedes ven eh, lenguajes más utilizados en la industria, siempre va a estar C. Entonces, hay quienes preguntan que, ¿por qué C? ¿Quién programa C? Y la respuesta es un montón de gente programa en C. Todo el Internet de las cosas, todas las cosas que están basadas en Unix están en C. O sea, todos los sistemas operativos Linux, las Mac también están, todo el sistema iOS está en hecho en C. Entonces, simple y sencillamente, C nunca, siempre va a estar ahí. Nunca va a estar, y me atrevo a decir que nunca va a, a salir. Miren, esto es bastante interesante, siempre me gusta esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está esta cosa? ¿Dónde está? Me perdió Prolog. Se me perdió. Aquí está. Ah, no. Aquí está. Progol y después Prolog. Simplemente le van cambiando cuestiones, ¿verdad? En el 72, nace SQL. SQL es el lenguaje de bases de datos relacionales por excelencia. Entonces, hablar de que, hablar de decir, es que estoy usando un sistema, un lenguaje muy viejo, o sea, no es tanto eh, el, el tema, porque pues SQL, estamos hablando de que SQL ya tiene los 50 años, ¿verdad? Y sigue siendo utilizado, ¿verdad? El tema es que envejecieron muy mal ciertos lenguajes, entre paréntesis COBOL, ¿verdad? Sigue, ya si dan cuenta, la gente le pone nombres por ahí está Pascal, de veras, hablando de Pascal, está en el 70. Gracias, ni lo mencioné. Por ahí está Pascal. Y así dan cuenta, ahí ya le ponen incluso nombres ya al azar, ¿verdad? Sí. Aquí estamos hablando similares compilados, ¿verdad? Casi que antes era casi que todo compilado, ¿verdad? Seguimos, estamos hablando, ya estamos en los 80. En el 83 sale C++. Ya se está instaurando o se está formando el tema de orientación a objetos, ¿sí? Ya en el 80 sale, este es Objective-C, que es básicamente ponerles objetos a C. Este es como una competencia entre C y este Objective-C. Cualquiera de los dos ya tienen la orientación a objetos. Obviamente el más famoso y el que se consolidó más es C++. Ya estamos en los 80. Visual Basic o el Basic, bueno, sí, Visual Basic 6. Sale en, aquí está Lisp, no, ¿cómo se el Basic sale en el 91. ¿Cuál fue? Me imagino que tienen que ser los lenguajes de los 50, ¿sí? Y en esos lenguajes son los primeros que se instauran ya los conceptos de autómatas y gramáticas, ¿verdad? Visual Basic sale en el 91.
es mi contemporáneo. Python también, ¿verdad? Recordemos que Python ya es un lenguaje interpretado. Ruby es un lenguaje que me envejeció muy mal. Tuvo su auge, ¿verdad? Pero envejeció muy mal Ruby. Día triste para la programación, vamos ya. Va. Por aquí se me escapó, aquí está Java. Java rompe o avanza otro paso más. Entonces nos tardamos, dice, se tardó casi 20 años para avanzar esto. Del 69 al 95. Envejecieron mal porque ya no se usan. Por ejemplo, Ruby ya, ustedes ya no van a preguntar, es muy difícil que ustedes encuentren un empleo que pidan Ruby. ¿Por qué digo envejecieron mal? Porque empezaron bien, pero terminaron mal. No como otros, por ejemplo, hay muchos otros que empezaron mal y terminan mal, pues ahí no importa. Pero Ruby empezó muy bien. Todavía tuvo un auge en los 2000, vamos a ver ahorita. Y luego, pues, termina mal, ¿verdad? Porque ya no se usa. En cambio, C se sigue manteniendo. Java introduce el tema del recolector de basura. No estoy seguro si fue el primer lenguaje. ¿Por qué usa una taza? No lo sé. Pero Java introduce, no sé si ya se usaba el tema de recolector de basura. Posiblemente ya, posiblemente no. Pero con Java se consolida. Independientemente si haya sido Java o no, con Java se consolida. Entonces, es el 95. Y aquí también se produce un efecto secundario. Si antes con C yo tenía que programarme con recolector de basura, yo tenía que tener cuidado con los apuntadores y todo. ¿Por qué? Porque C, recordemos que todavía puede tener eh, instancias de assembler, es decir, los que programaban en C tenían altos conocimientos de compiladores, ¿sí? Muy altos conocimientos de compiladores. Cuando empieza Java, ese conocimiento o esa funcionalidad del garbage collector y que yo estoy manejando mis apuntadores, no, superviso que no se me tope la memoria y todo, que hacían o lo que hacían los programadores con C, con Java se pierde. ¿Por qué? Porque Java ya trae el recolector de basura. Entonces, este tema de la programación pasa a ser, se masifica. ¿Por qué? Porque ahora ya no es necesario entender temas de compiladores, ni de apuntadores de memoria, ni nada. ¿Por qué? Porque ahora Java ya lo hace. Entonces, Java marca un hito bien importante, ¿verdad? Un hito bien importante, y este es un efecto secundario que no es bueno ni malo, simplemente es un efecto, ¿verdad? Que lo masifica. PHP, otra vez. Java es que también son dos lenguajes interpretados. Eso va a depender mucho, va a depender mucho, va a depender mucho de cuál es el más utilizado, depende mucho. Vamos a ver, por aquí está el que dijo que quería hacer un lenguaje D, ya le ganaron la idea hace más de 20 años, ¿verdad? Aquí está en el 2005, hay un como un segundo aire de, de, de Ruby, cuando es Ruby on Rails, es un segundo aire que tiene Ruby, por eso digo, envejeció mal porque tuvo un segundo aire de Ruby, pero ya no levantó ya no fue. Hay un F, pero no encontré un E. Este sí lo encontré, creo que está basado en Fox. Vamos a ver. Otro por aquí, interesante. ¿Se dan cuenta? Ya estamos en los 2000. Aquí está Go, 2009, Go.
Kotlin, por aquí había visto uno bien interesante. Aquí está, 2012. TypeScript. TypeScript, porque ya no se usa. Ruby ya no se usa. Ya la gente ya no es tan querido Ruby. TypeScript. ¿Por qué es interesante para mí? Porque TypeScript es un compilador de alto nivel a alto nivel. TypeScript es el compilador que tiene como entrada alto nivel y tiene como destino alto nivel. Entonces, es un compilador. Pero es de alto a alto, pero sigue siendo compilador, ¿verdad? Entonces, por eso me gusta mucho este tema de, de, de TypeScript, ¿verdad? Y pues la gente pues se inventan de todo un poco, ¿verdad? Entonces, por aquí vamos. Esta es la historia de los compilados, de los lenguajes de programación. Si ustedes no conocen un montón, no se preocupen, es porque fueron lenguajes que simple y sencillamente eh, no tuvieron mucho auge. Y repasemos los hitos. Obviamente, pues el código bajo nivel es un hito, un gran hito. El segundo hito es el lenguaje ensamblador. Para mí el tercer hito es C. Y el cuarto hito es Java. Y hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, son hitos en la evolución de los lenguajes de programación que muchas veces no lo vemos, no vemos una línea del tiempo. Y por eso me gusta mucho este tema de esta time toast, se llama esta cuestión. Les voy a pasar por ahí eh, ya este tema. ¿Cuál es el reto a superar? ¿Algún lenguaje de IA? No, 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 no. Porque IA actualmente en la inteligencia artificial, antes se creía que el Lisp, ¿dónde está el Lisp? En los 50, 60 debe estar Lisp. ¿Dónde está Lisp? Bueno, por ahí debe estar Lisp. Es contemporáneo. Aquí está Lisp. Lisp se creía antes antes que era un lenguaje de inteligencia artificial por sus tipos de sentencias. Pero luego en los 80, no, 90, perdón, finales de los 90, 2000, obviamente la potencia de las máquinas crece y también crece el tema de la investigación en la inteligencia artificial. Entonces ustedes pueden así claramente hacer una red neuronal en Python, hacer modelos y entrenarlos en Python. Entonces, en sí, una inteligencia artificial ya no depende del lenguaje, depende de la matemática. Sí, voy a pasar ahorita solo termino solo salgo del modo presentación y les paso el enlace para que ustedes lo vean. Entonces, ¿cuál sería el reto? Va a depender mucho, la verdad, va a depender mucho de en qué área, ¿verdad? En mi caso, y ahí platicando de todo un poco, increíblemente, a mí me gusta más la criptografía y la computación cuántica sobre los compiladores. Obviamente esos cursos no existen en Guatemala y es por eso que pues, he tenido que platicar con mucha gente de allá afuera, pero quiero que vengan aquí a Guatemala esos cursos y se dé criptografía, se dé computación cuántica. Pero en mi perspectiva, que es ese campo, el reto sería un lenguaje cuántico, que eso en esta línea temporal no existe. Y ya hay compiladores cuánticos, ya hay gramáticas cuánticas, ya hay autómatas cuánticos también. Pero como les digo, ese es desde mi punto de vista, ¿verdad? Que me fascina la criptografía, me fascina la computación cuántica, pero pues, me he dedicado a ello, pero no a nivel de investigación, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, yo no tengo tanto expertise a nivel de inteligencia artificial, ni a nivel de ciencia de datos, por ejemplo.
Alguien me puede decir, eh, alguien me puede decir, el próximo reto es un lenguaje netamente para la ciencia de datos, como lo es R, pero pues mucho más evolucionado, posiblemente, ¿verdad? Pero pues yo les doy desde mi punto de vista, y lo que no he visto, lo que no hay aquí nunca se tocó, fue toda la computación cuántica, ¿verdad? Bueno, doy de esta forma porque pues hablar de las generaciones es muy aburrido, tal vez lo he sentido un poquito repetitivo. Primera generación lenguaje máquina, segunda generación assembler, tercera generación todo el alto nivel, cuarta generación todos los que manejan lenguajes de datos, perdón, por ejemplo SQL o R, y quinta generación los lenguajes que supuestamente eran de inteligencia artificial como Lisp, pero Lisp ya ni se usa pues. Entonces esas son las generaciones, eso lo van a ver ustedes en la presentación, pero me gusta, quise este semestre hablar un poco más de así como ha evolucionado, ¿verdad? ¿Cómo manejan con qubits? Ya es el qubit. El qubit es una unidad de un bit en un espacio vectorial cuántico, ¿verdad? En el cual tiene la capacidad de irse a distintos estados. ¿Es accesible para un graduado conseguir beca? Sí es accesible. Es accesible. Definitivamente es accesible porque la base que se da aquí en Guatemala o en San Carlos es muy bueno. Sí hay, sí está empezando en ciberseguridad, sí hay. Hay unas maestrías, de hecho, en universidades privadas, poco patito, pero pues al menos ya hay, ¿verdad? Un lenguaje natural a máquina, eso sería interesantísimo. Lo que pasa con el lenguaje natural es que está en una jerarquía superior, ¿verdad? Cuando recordamos un poco la jerarquía de Chomsky, está muy superior, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de autómatas de Turing. No, no. Cuántico, de hecho, cuántico a veces tiende a ser más despacio. El cuántico destaca por, por su unidad básica, que es el qubit, que puede irse a dos estados diferentes, ¿verdad? O sea, entonces no es 1, 0, sino que es 0, 0, 0, 1, entonces es mucho más grande, ¿verdad? También, sí, es eso. Básicamente esa es la diferencia, ¿verdad? Ese es el tema. Eh, Básicamente, pues eso es la clase del día de hoy, platicar un poco de los lenguajes de programación, pero no podíamos platicar sin definir qué es un compilador, ¿verdad? Entonces ahorita vamos viendo cómo va evolucionando. Y, y ahorita que les voy a pasar esto, van a ver un montón de lenguajes de programación que no saben ni existían, yo tampoco. Pero, eh, pero vemos que no son necesarios entenderlos, sino básicamente ir eh, identificando dónde están los hitos y a ir viendo eh, dónde, cómo se ha evolucionado el compilador. O sea, aquí el que me diga que el compilador no se usa, señores, tenemos casi 90 años de compiladores, ¿verdad? Estamos hablando desde los años 40, ya estamos en casi 80 años de compiladores, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente eso. Eh, Básicamente, muy seguramente les van a preguntar las generaciones en las clases, en los parciales no los hago yo. Pero primera generación, lenguaje máquina, segunda generación assembler, tercera generación, todo lo que sea alto nivel es tercera generación, cuarta generación son los SQL, digamos, todo lo que maneja datos, y quinta generación, dice que inteligencia artificial, pero pues esto ya quedó en desuso, ¿verdad? Que es Lisp, ¿verdad? Entonces, con esto quedamos el día de hoy, creo que dudas ya lo resolvimos, igual ya es un poco ya es un poco hecho tarde, eh, pero cerramos la clase el día de hoy. MongoDB está en la cuarta, me atrevería a decir que sí, pero no Mongo como tal, ¿sí? El lenguaje
de que maneja esto, porque Mongo es un manejador de base de datos. Mucho ojo, SQL es el lenguaje, no es que yo esté hablando de MySQL, ¿verdad? Sino que el lenguaje no SQL muchas veces sí puede irse ahí. No, yo no hago parciales, no lo hago, lo hace la coordinación de compiladores. La tercera generación es el... ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Tercera generación son todos los de alto nivel, Java, C, C++, Go, TypeScript, JavaScript, el triste PHP y todo eso son tercera generación. No porque Python nació netamente alto nivel, ¿verdad? Cambio R, sí nació para manejo de datos. Entonces, cualquier cosa, pues, me comentan. Ya no sale el curso. No se asusten de los parciales. Dedíquense más, bueno, obviamente parciales, pero dedíquense también al laboratorio. Bien. Entonces, se nos acabó el tiempo y vamos a dejarlo hasta acá. Y la siguiente semana, bueno, la siguiente clase, qué interesante pregunta. Muy interesante. Me gustaría que hubieran más ofertas académicas, no solo una carrera, sino que varias. Creo que eso es el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? La siguiente clase es una clase que me fascina. ¿Por qué? Porque vamos a platicar de la oferta laboral de compiladores, de las aplicaciones de los compiladores y cómo está compiladores el día de hoy, ¿verdad? Al día de hoy, ¿qué se está trabajando, ¿verdad? Entonces, hasta acá la dejamos. Nos vemos la siguiente clase y estamos ya en la última. ¿Sí adelante, José? O creo que se fue ahí la mano adelantada. Bueno, entonces, nos vemos y que tengan un buen día. Feliz día, ingeniero. Feliz día,